Intereses moviéndose entre bandas. Una semana que ha estado cargada por poca información, pero con alguna volatilidad. Vamos a ver qué opinan los expertos y si viene una recesión o un aterrizaje suave. Eso es lo que traemos en el día de hoy en nuestro podcast de Dónde Vivir en Miami Real Estate. Recuerden que siempre estamos aquí con esa información transparente, clara, semanalmente, trayéndote lo mejor del mercado inmobiliario y del mercado económico relacionado con el mercado inmobiliario para que tú tengas ese superpoder de contar con la información necesaria para tomar las mejores decisiones, ya sea que quieras comprar, rentar o vender una propiedad en Miami o en la Florida. Como siempre, te habla mi persona, Gabriel Peroso, acompañado con mi amiga y socia. Yenixe Molina, nuevamente es un placer estar con ustedes trayendo la información importante. Así es, Jenny. Vamos a entrar en materia con lo que tiene que ver con tasas de interés. Empezamos diciendo que hay un movimiento entre bandas. Básicamente, el mercado dice que se está oscilando entre los 7 bajos, pero hay movimientos que no responden a nada específico. Básicamente, ha sido cantidad de créditos solicitados, movimientos de los bancos en nervios hacia arriba, nervios hacia abajo, pero no hemos tenido información importante ni la vamos a tener por lo que resta del mes de febrero. Y la información importante va a empezar a salir en el mes de marzo de cómo se comportó el mes de febrero. Vamos a compartir pantalla para ver un poco cómo estuvieron las tasas de interés. 7.08, no ha habido mayor cambio. Tuvimos 7.14 la semana pasada cerrando el viernes. Este viernes 23 de febrero cerramos en 7.08. Podemos ver aquí, vamos a ver en la parte de abajo cómo ha sido el movimiento de la semana. Aquí podemos ver que en el movimiento de la semana están los niveles 7.13, 7.9, 0.3, 14, 11, 16 y 0.8. Básicamente una semana bastante estable desde lo que venimos viendo. Esto sería una semana típica en cualquier mercado de tasas hipotecarias que teníamos entre la década pasada del 10 al 2020, pero no ha sido lo normal en el post pandemia. Ya estamos año 2024, ya estamos a lo que llamamos a 5 años de lo que creíamos que era el año normal, que era el 2019. Sin embargo, estamos viendo, como hablamos en el podcast anterior, una nueva realidad y esta viene a ser nuestra normalidad. Tasas un poco más volátiles, la economía sigue bastante caliente, la bolsa de Wall Street ha estado bastante movida. Ya tenemos la empresa Nvidia, que es la que está generando todos los microchips de lo que viene a ser la inteligencia artificial, está cotizándose sobre los 2 billones de dólares, o sea, ya tenemos una empresa más sobre 2 billones de dólares junto a Apple, junto a Google, Amazon, o sea, estas grandes Tesla, estas grandes empresas, ya hay una nueva actriz, digamos, dentro de estas empresas y el mercado de valores no ha parado. Esto es lo que de cierta manera le da confianza al mercado para que las tasas no sigan subiendo. Hay un reportaje interesante que les quiero traer que es de Wall Street, porque creo que esto desmiente un poco lo que vemos en la calle normalmente, que se habla de que hay una nueva realidad en cuanto a que los actores del mundo corporativo están comprando muchísimas casas en los Estados Unidos y todos nos vamos a volver inquilinos, todos vamos a rentarle a estas grandes corporaciones. Y Fortune hace un análisis y lo traigo porque es interesante desde el punto de vista de esto está influyendo o no está influyendo en las tasas de interés, esto está influyendo o no está influyendo en la asequibilidad de la vivienda. Desde el punto de vista macroeconómico se estudia si Wall Street acabó con el sueño americano de ser propietario de una vivienda, depende de dónde viva. Aunque el título está un poco dramático, no es el contenido exacto del artículo, pero si bajamos un poco en el artículo dice quién tiene la razón. Es difícil culpar a los inversores institucionales como Blackstone, BlackRock o Invitation Home por la crisis inmobiliaria a nivel nacional. La mayoría de las estimaciones sitúan su propiedad en menos del 5% de los alquileres unifamiliares y menos del 1% de todas las viviendas multifamiliares. Perdón, es al revés. El 5% de las multifamiliares y 1% de las unifamiliares. Pero mercados deseables como Atlanta, Dallas y Charlotte cuentan una historia diferente. Wall Street posee más del 4% de las viviendas. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia entre pensar que solo el 1% está en manos de estas corporaciones, pero en ciudades específicas esto varía. Entonces se tiene el caso, aquí vemos, eh, dice, en Atlanta poseen un mercado inmobiliario con mayor presencia institucional, donde las empresas poseen el 4.4% de las viviendas unifamiliares. Entonces hay mercados como Atlanta, donde ya no es el 1%, sino es el 4.4%. Yo creo que es bastante irrelevante que el 4% esté en manos institucionales como para decir que vas a controlar el mercado,
pero es un número que podría, para algunos expertos, decir viene subiendo. No creo que haya influencia en las tasas de interés, no creo que haya influencia en los inventarios a este punto y se podría desmentir. Incluso el artículo termina concluyendo, vamos a ver por aquí, dice, la vivienda ha sido inaccesible mucho antes de que las empresas de Wall Street entraran al mercado. Entonces, si construyéramos más viviendas, las viviendas serían más asequibles y los operadores institucionales no tendrían el poder que tienen actualmente. Básicamente, el artículo concluye que la culpa ha sido de no construir suficientes viviendas, no de que ellos hayan comprado un 4.4% de la vivienda. Si vemos el podcast del día de mañana de precios de inventario, le vamos a hablar cómo estos vendedores institucionales están comprando y vendiendo viviendas a la vez. O sea, ellos no solo se están dedicando a comprar lo que podría ser una monopolización del mercado, sino ellos actúan como un actor más, donde tienen buen negocio, compran, donde tienen mal negocio, venden. Entonces, la influencia no sería tal. Yo no sé cómo ves tú el caso de Miami, Jenny. ¿Existe Mira, alguna influencia de estos corporativos? fíjate, es que los corporativos, dependiendo en el punto en el mercado en el que tú te pares, es la opinión. Actualmente, para mí, los multifamilies de corporaciones, más que un inconveniente para la asequibilidad o influencia en los intereses, que me parece que no tiene ninguna, simplemente es una oportunidad para las personas que están requiriendo viviendas en el centro de la ciudad. ¿Por qué motivo? Sabemos que los alquileres de casas de dueños particulares han subido, están por las nubes, pero adicionalmente, cuando tú te vas a negociar con un realtor o tú solo a una corporación, usualmente tienes beneficios como disminución del depósito, o sea, tienes beneficios y esto te ayuda, tienes muchos más beneficios que con un dueño particular. Entonces, realmente eso es lo que yo veo en el mercado de Miami, son oportunidades que encuentras hoy en día de renta. ¿Que han bajado las rentas? No han bajado, pero sí tienes bastantes privilegios o bajas en el dinero que tienes que dar en el momento de ir con ellos. Entonces, no influye directamente, yo no creo en particular. Sí creo lo que dice el artículo, es un problema de inventario lo que existe y ellos son unas personas simplemente que hacen negocios como todos. Sí, efectivamente, Jenny, nosotros podemos ver que ellos van a trabajar como grandes corporativos, van a buscar la mayor plusvalía, el mayor beneficio desde el punto corporativo, con un adicional de que tenemos que entender que en los Estados Unidos el 60% de las viviendas aproximadamente no tienen ningún tipo de hipoteca. La gente es propietaria de su vivienda, difícilmente la va a vender a alguno de estos corporativos para irse a vivir rentado. O sea, eso quiere decir que así ellos quieran adquirir la mayor cantidad de viviendas en el mercado, no lo van a lograr porque estas viviendas simplemente no van a estar a la venta. Entonces, ese miedo que se quiere infundir de que el gran corporativo Wall Street va a comprarlo todo, nosotros no lo vemos, tenemos que ser claros, honestos y transparentes, no existe ese riesgo hoy en día. Y por último, quería mostrarles y ponerle en pantalla lo que tiene que ver con qué están diciendo los economistas sobre el mercado. ¿Cómo lo ven? ¿Va a haber recesión? ¿No va a haber recesión? Y básicamente esto es como está viendo, según Wall Street Journal, enero del 2023 se veía que el 61% de los economistas pensaban que iba a haber una recesión en los próximos 12 meses, frente a un 39%. Hoy en día el 61%, invertido totalmente, piensa que no habrá una recesión en los próximos 12 meses, lo que quiere decir que viene un soft landing o un aterrizaje suave de la economía. Quizás vamos a ver algo de desaceleración, vamos a ver algo de subida del desempleo, podemos ver algunos puntos específicos que puede afectar el sector inmobiliario, afectándose a nivel de números, pero no vamos a ver una recesión o no vamos a ver despidos masivos en todos los sectores. Vamos a seguir viendo una economía bastante estable, donde los despidos están enfocados más en el manejo propio del sector que respondiendo a un daño de la economía en general. Próxima reunión de la FED, finales de marzo, o sea que nos queda todo un mes de marzo basado en las tasas que tenemos. Vamos a ver si hay recortes, no hay recortes, si hay una nueva normalidad, hay una nueva tasa neutra. Muchas preguntas para el mes de marzo que las tendremos abiertas o respondidas, muchas de ellas, ya para el mes de abril. ¿Algo de cierre, Jenny? Sí, una pregunta, Gabriel, la tasa neutra. ¿Se está hablando a nivel de la FED establecer una nueva tasa neutra? Ellos no lo han dicho, pero han bajado, o sea, ellos no han dicho ellos siguen hablando del 2%, pero hablaban muy recurrentemente del 2% en lo que fue el 2023. En el 2024 están hablando más de palabras más generales como control de la inflación, como mercado mundial. O
sea, ya no hablan de un 2%, sino se refieren como digamos, a referencias más generales que a un punto como decir 2%. Eso quiere decir que quizás el 2% ya no sea el objetivo, quizás. Pasa algo, si lo analizamos en todo el año 2024, el 2% no es alcanzable. No es alcanzable, ¿por qué? Porque el precio del petróleo no lo va a permitir. Recuérdate que la inflación se ve a 12 meses atrás. Entonces, cuando tú ves la inflación a 12 meses atrás, con el acumulado que llevamos en los últimos 12 meses, no es imposible que en marzo tengamos 2%, en abril tengamos 2%. O sea, si vamos a ver 2%, lo vamos a ver dentro de un año posiblemente con la base que tenemos hoy. Entonces, viéndolo así, si la Fed sigue empeñada en el 2%, quisiera decir que no va a bajar las tasas en todo el año, en lo que resta de año. O sea, ellos están entendiendo que es imposible llegar al 2% en el corto plazo. Entonces, viéndolo a mediano, es posible que ellos se fijen un objetivo del 2.8, 2.5 y empiecen a entender, vamos a ir aflojando y vamos a ver si hay un rebote de la inflación. Y no esperar el 2% para aflojar, sino vamos a aflojar antes y vamos a entender que no hay rebote. Quizás no están fijando una nueva tasa neutra, pero sí están viendo que no pueden basar su economía en el año 2019. Tienen que basar su economía en la década que estamos viviendo, que es 2020-2030. No podemos seguir viendo hace 5 años atrás. Tenemos que vivir el presente y no vivir basado en ese momento que pudo haber sido un ciclo de la historia. Entonces, hay que ver qué pasa a partir del 31, cuando podría ser la primera oportunidad para que la Fed baje. Yo no lo creo, los expertos hablan hacia junio, yo también me enfoco hacia junio, pero sí va a ser muy importante el discurso que ellos mantengan en marzo. Si ellos siguen hablando del 2% o simplemente empiezan a hablar de números macroeconómicos generales y no de objetivos específicos. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos para cerrar el podcast del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos ven. No dejes de compartir, de darle like, de comentar si tienes alguna duda. Ya sabes, estamos aquí para darte toda la información y empoderarte con esa información necesaria para que tomes las decisiones mejores en el real estate. Cualquier duda que tengas, no la dejes de transmitir. Están todos nuestros links debajo de este video. Estamos aquí para servirte en todo lo que tenga que ver con real estate en la Florida. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.